Y el proyecto ya la semana pasada se abrió el paso. Ya en buena hora ya el proyecto está concluido. Incluso vamos a gestionar un tema ahí, unas obras adicionales de movilidad que no estaban incluidas inicialmente, como unas aceritas de interconexión para que ya la gente pueda pasar un poco más segura. Y estamos dando chance a que el asfaltado se frague, se seque, digamos, para poder hacer la demarcación de la horizontal completa. Tenemos otro proyecto, la OP. OP significa orden de pedido, tal vez para ampliarles. Hay una pregunta que todo el mundo se hace o andan ahí en redes sociales que todos se lo dan a Montes. ¿Saben quién es Montes? Sí. Bueno, Montes es la empresa que ganó la adjudicación mayor por demanda desde el 2023. Entonces, es una adjudicación, una contratación que está activa, que es anual hasta 4 años. Ellos ganaron en un concurso contra otros 2 participantes y se les adjudicó. Por eso es que todo se le da a Montes, porque esa es la empresa que está adjudicada actualmente en una contratación que nos permite a nosotros ejecutar más eficientemente los recursos. Como les decía al principio, de que estamos con esa contratación, estamos con prácticamente 2, 3 o hasta 4 proyectos simultáneamente en ejecución de una cantidad definida. Bueno, por ejemplo, ahí está la OP 21. Ayer o antier estuve firmando la orden de pedido 44 y así sucesivamente, ¿verdad? Ya vamos ejecutando proyectos de todos los presupuestos que se nos van asignando. Este 24 es en Calle Rojas y Calle El Colegio, en el CTP, que se hicieron unos recarpeteos en la intersección, mejoras en los sistemas de drenaje. En la OP 19 se atendieron emergencias, como cuáles. Bueno, tuvimos unos temas de movilidad vehicular en Calle El Tajo y Calle Guapiles, entonces ahí también se metió maquinaria en cierto momento para poder, bueno, se hizo por contrato porque la maquinaria de nosotros estuvo fuera de servicio. De hecho, no tenemos la niveladora funcionando. Y hasta la semana anterior se nos está habilitando el bajo parcialmente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, eventualmente las atenciones de emergencia se tuvieron que hacer con maquinaria alquilada. También, por ejemplo, un murito de retención, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas estas órdenes de pedido de emergencias fueron pues debidamente justificadas, como un bacheo de emergencia también se tuvo que hacer. En kilómetro 2 se hicieron mejoras en el sistema de drenaje. Se hizo un murito de retención en la entrada de Flor de Lis. A ver, sí, ¿verdad? En la entrada de Flor de Lis, en una curva donde se amplió un poco más el ancho del giro para mejorar la seguridad. Se pusieron unas barandas flex beam, se hicieron unos sistemas de drenaje de cunetas y cordón y caño y bacheos, ¿verdad? En kilómetro 2 tuvimos una emergencia que se subsanó con en Barrio San Rafael, con esta orden de pedido. No sé si se acuerdan, aquí cerquita, que hubo un hundimiento en un paso de alcantarilla, que colapsaron unas alcantarillas de la quebrada que sale ahí por detrás de Palí. Y bueno, entonces
Bueno, ahora teníamos esta contratación y pudimos disponer así a modo de emergencia de una orden de compra de 6 millones y se ejecutaron 5.499.000 en esa compra de alcantarillas y colocación y bueno, rellenos y hasta dejar asfaltado de nuevo y conformado el camino en cuestión de menos de 21 días, tal vez un poco menos incluso, cosa que difícilmente se hubiera podido atender con la maquinaria municipal o con la cuadrilla municipal, ¿verdad? En ese momento que no se tenía maquinaria. No sé si estoy yendo un poco rápido, si quieren interrumpirme o hacerme alguna pregunta con mucho gusto, ¿verdad? Hoy, como les decía doña Margot, es una reunión de acercamiento principalmente donde queremos que ustedes vean nuestras caras y se nos acerquen y poder motivar el próximo plan quinquenal también, que es muy importante que lo vayamos haciendo. El próximo año ya tenemos que empezarlo a hacer, donde vamos a dar más conocimiento a ustedes de cómo tenemos que nosotros gestionar según los lineamientos del MOP los proyectos del 8114. Sí quiero ir línea por línea como para que ustedes vean que también se distribuye eh, en distintos lugares, ¿verdad? No es solo el centro, no es solo Santa Rita, o no es solo, ¿verdad? Como dicen. Entonces, bueno, esto fue una orden de compra así que se hizo por emergencia ya previo a iniciar el proyecto Coyelar Pozón, donde ya la gente ya no aguantaba, que los baches estaban tremendos, entonces se definió una vagoneta y media para que pudiéramos hacer un bache de emergencia para aguantar entre septiembre y noviembre que empezamos el proyecto de Coyelar Pozón. Esta orden de pedido 27, como lo dice ahí, son unas aceras que se definieron con recursos del 8114 frente a propiedades municipales. Eso lo tenemos en Villa Los Reyes. No sé si se ubican o las vieron ahí recientemente frente a los parquecitos o áreas o terrenos municipales o terrenos públicos frente a Villa Los Reyes. Se hicieron por el costado norte del gimnasio, se hicieron por los parquecitos de áreas infantiles, por donde está el tanque del agua. En Villa Los Reyes, en el sector oeste, por donde está el otro parquecito. Bueno, eso ya es no me ubico bien o decirles porque estos los parquecitos son parecidos ahí. Se hizo una acera al costado norte del estadio dentro de este recurso. No sé si se percataron ahí por donde entra el bus, ¿verdad? Ahí antes la movilidad peatonal era sumamente compleja. Parqueaban los carros pegados al muro del estadio y pasaban los buses ahí pegados a los carros y la gente caminando pues no tenía cómo. Entonces ya ahora hay una senda peatonal un poco estrecha, cumpliendo con la ley de 1.20, pero de 1.20 m, pero que ya conecta prácticamente desde Narime, da la vuelta por el estadio y conecta al bulevar. Ese fue el proyecto de aceras, fueron más de 400 metros lineales de aceras. Dice, accesos del puente Quebrada Mollejones. Bueno, aquí la ejecución fue cero porque este proyecto precisamente se terminó, está en proceso de pago, se terminó con el puente. Esos recursos estaban previstos prácticamente desde el 2024, pero al atrasarse el puente, esos 25 millones también se atrasaron un poco. Y el objetivo de ese proyecto, que ya está ejecutado, tal vez no entró en este cuadro como ejecutado porque hasta ahorita se hizo, era el asfaltado y las cunetas desde donde estaba el asfalto antes en el puente hasta el puente nuevo, y al lado sur y al lado norte. Entonces, bueno, esto ya hay que rectificarlo, pero bueno, ya está ejecutado. Mejoras pluviales del acceso en Vivero. ¿Cómo están, Ronald? Bienvenido. No estamos grabando Junta Vial, pero estamos aquí exponiéndole a los compañeros todo lo que es la ejecución que ya se hizo durante el 2025. Esta otra obra, bueno, ustedes ven que aparece como ejecutado cero porque esto tiene que ver con la rampa del acceso de Vivero, que tiene unos bacheos que hay que hacer. Entonces lo vamos a hacer justo cuando hagamos el proyecto de Vivero Pozón, que está en ejecución en este momento. No sé si se han percatado, estamos ejecutando desde el cruce de línea de
Pozón hasta la entrada de Ibero, despuesito, hasta el intercambio de la ruta 27. Esos son recursos de la administración, aportados por la administración en un 100%, salvo esta meta que se decidió dejarla un poquito rezagada para hacerla en conjunto con estos nuevos recursos. Y bueno, ya por último dice mejoras en aceras de Barrio El Carmen. Esto ya fue por una decisión propia acá en Junta Vial que bueno, no estoy seguro si fue aquí o administrativamente, que se decidió no hacer porque principalmente los recursos ahí estaban enfocados en aceras. Barrio El Carmen está ubicado al frente del cementerio, ¿verdad? Se ubican, sí. Entonces, ¿qué pasa con las aceras? Ahí está claro, ¿verdad? Mejoras en aceras de Barrio El Carmen. Los recursos de la 80, les explico, más. Sí, pero este era adentro. De hecho, al frente del CONAVI ya lo habíamos hecho con la administración en algún momento un poquito. Con el tema de las aceras, estamos trabajando en un reglamento, ¿verdad? Hay una comisión de movilidad peatonal por un reglamento nuevo que hubo, pero el caso es que estos recursos propios del 8114 son producto de un impuesto. Entonces, en teoría no se pueden volver a cobrar como otro impuesto, digamos. Entonces, es complejo destinar recursos del 8114 para hacer aceras de terceros, de privados o de propiedades comunes, cuando el Código Municipal lo que dice en el artículo 84, 82, 84, es que la responsabilidad de construir las aceras es de los propietarios, ¿verdad? Entonces, ese proyecto prácticamente se anuló. De hecho, hasta lo fuimos a ver. Me acuerdo que lo fuimos a ver y lo íbamos a definir y bueno, ya salió ese tema de esas resoluciones de definición de recursos y bueno, ya tenemos un criterio donde por recursos del 8114 no vamos a hacer aceras que beneficien a particulares. Tal vez es un poco enredadito, pero si tienen dudas también con Yanori nos puede ayudar ahí despuesito. El tema ahí es que se han hecho y se cobraron, se hacen convenios con la gente, digamos, si la gente ya decide que no la puede pagar ellos, se hacen convenios y bueno, eso como se hacía antes, ahora se va a hacer parecido, pero ya con una nueva reglamentación. Entonces era posible, si era posible recuperar esos recursos invertidos que eran del 8114. Lo que pasa es que ahora la resolución dice que no podemos. Cualquier cosa me interrumpe. Más o menos por ahí estamos. El tema entonces es que, por ejemplo, ese proyecto se suspende para no beneficiar con recursos de todo el país, ¿verdad? Del impuesto a los combustibles a una sola persona o una propiedad privada cuya responsabilidad es de ellos hacer la acera. Por eso es que ahora, por ejemplo, un permiso de construcción en ciertas áreas del casco central o en ciertos lugares donde hay un desarrollo urbano aceptable, los permisos de construcción se les exige que hagan las aceras con la normativa interna, ¿verdad? Bueno. Carlos, perdón, para interrumpirlo, el tema de las aceras. Voy a buscar agua, yo creo que. Con recursos del 8114 es limitado, ¿verdad? Es un asunto de legalidad, pero sí, la administración está presupuestando un monto para definir los sitios donde se puede convenir de que si el propietario no tiene los recursos para hacer su acera, pueda financiárselo en la municipalidad a un plazo X razonable también, porque sería ir ayudando. No es lo mismo que usted le digan haga una acera ahorita y ay, tiene 500,000, tiene 600,000 colones para ir a hacerla o más, depende de los metros de frente que tenga su propiedad. Entonces el código dice que es deber nuestro hacerlo y si la persona indica que no, perdón, es del propietario, si dice que no, entonces la municipalidad las construirá, pero las cobrará. Entonces, estamos dejando un recurso de parte de la administración para continuar con este tema de aceras, más donde está ahorita en los servicios esenciales, en el casco, que todavía hay muchos lugares ahí que tienen aceras deficientes. Entonces, ya para volverlo a retomar en el primer extraordinario, la administración está trabajando un proyecto ahí con Yanori, con la dirección en realidad,
para comenzar a hacer el comunicado, priorizar los espacios y ir a hablar con los propietarios, lo pueden hacer, no lo pueden, no, entonces contésteme lo que no lo puede hacer y vamos a convenir cuánto es lo que ahorita costaría esa acera, la hace la municipalidad, pero se paga en un plazo de X, 2 años, 3 años, 2 años y medio, depende de la cantidad del dinero y la política que a nivel institucional se tome también. Pero sí es importante trabajar en ese tema de las aceras porque vamos a ser una población adulta muy pronto mayoritaria, ya lo vemos. Hay menos nacimientos, ¿verdad? Las familias son más pequeñas y tenemos que ir dándole condiciones a la ciudad y a los barrios para que podamos los adultos mayores transitar con toda la seguridad y evitar accidentes, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a... ¿Quieren preguntar algo? Ajá, don Felipe, ¿verdad? Sí. Ajá. Casi que sí, ¿verdad? Sí, de hecho, casi que había solo un margen a la izquierda entrando que se podía eventualmente. Sí. Hay un derecho de vía muy angosto. Ok, excelente, don Felipe. Muchas gracias por la pregunta. Vea. Y bueno, nosotros como Departamento de Infraestructura Vial nos compete ciertas cosas, pero también hay otro departamento de control urbano. Actualmente, bueno, la legislación, el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones exige a los desarrolladores entregar la infraestructura completa. Por ejemplo, la última urbanización que se hizo y que aún así todavía está con algunos pendientes de entregas formales fue Campo Claro, en Santa Rita. Se ubica, conocen. En Campo Claro se hizo un asfaltado y se hizo el alumbrado eléctrico, la instalación potable, las aceras, cordón y caño, sistema pluvial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya es una obra prácticamente completa. Después de esa, tenemos una infraestructura, bueno, y Campo Claro aún no está en el inventario vial. Porque todavía falta que complete un proceso con el Consejo Municipal y con planificación sectorial del MOP para poderla incluir en el inventario vial. Entonces, de momento está como en el limbo, ¿verdad? En el sentido de que todavía no está bajo nuestra administración. Pero ese es el proceso de cualquier desarrollo urbanístico nuevo, sea fraccionamiento o sea urbanizaciones. Cuando son condominios, también tienen que tener su infraestructura, pero en el caso de condominios queda como privado, ¿verdad? La municipalidad prácticamente pues administra el portón para adentro con permisos de construcción y otra cosa, pero nosotros ahí no cambiamos ni un rótulo, ¿verdad? En condominios. Claro que sí, los condominios, sí, frente a calle pública, sí se mantienen. Como le decía, los permisos de construcción nuevos tienen que contemplar la construcción de las aceras siempre y cuando urbanamente sea viable. Digamos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si es una casita aislada entre potreros, donde la calle se enlasta y demás, y es una casa de bien social, por ejemplo, tal vez ahí el compañero de control urbano no le pida la acera, porque no va a tener acera hasta 800, 2 kilómetros más allá, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay permisos de construcción donde ya está más urbano, no sé, en la calle de Hacienda Vieja, frente a la calle principal, creo que por ahí se están pidiendo aceras ya. Ajá. Sí, también hay que ver, tiene que ver mucho el tema de derecho de vía, ¿verdad? El derecho de vía, por ley, ya las calles no pueden ser menos de 14 metros de ancho. Y 14 metros es prácticamente esta calle del frente, ¿verdad? De aquí hasta la Palmera, por ejemplo. Es bastante ancho. Y los caminos internos, bueno, ese de Barrio El Carmen
En Barrio Jesús son como 10 metros, ¿sabe? 6 metros, 12, 6, 8 metros, muy angostos. Bueno, vamos a... Ajá, adelante, don Luis. Perdona, don Luis, no, jefa, grabamos esas preguntas. ¿Usted las anota? Sí, ustedes los molestaríamos mucho si nos preguntan en el micrófono, ahí en ese. La jefa hace el pase ahí. Buenas tardes. En el documento no vi el proyectito que hicieron en Cuatro Esquinas, que fue el lastreado. Me imagino que es un proyecto muy pequeñito y seguro se lo cargaron a otro. Pero sí tengo una gran inquietud. Esos trabajos, aunque cuesten 100 colones, salen más caros hacerlos así. Ya ese trabajo que tiene 3 meses, 4 meses, y ya ese trabajo hay que volver a entrar en verano. Ya bajar ahí por una cuestita es un trepidador. Ya los compensadores de mi carro ya tengo que los a cambiar, porque sí es un problema serio. No, 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 es de la urbanización, las veraneras hacia el Edén. Esa, no, no fue bacho, se bachó la parte donde estaba, fue un mantenimiento en lastre, pero no duró, o sea, eso no dura. Siento que, pero esto tenía otra pregunta, si el plan quinquenal acepta modificaciones, porque yo siento que sale muchísimo más barato tirar un sello asfáltico ahí que seguir lastreando. Es perder los recursos. Ok. Bueno, ahí lo que ven en pantalla, por si no lo conocen, es el sistema de información geográfico de la municipalidad. Ahorita esta es la versión interna, digamos, porque tenemos más información, pero la versión externa es muy parecida. Entonces, don Luis Paulino hablaba de una intervención que hicimos mediante la modalidad de proyecto mixto. Entonces, hay varios tipos en la administración pública tenemos contratos de obras, contratos de bienes y servicios. Entonces, nosotros contratamos obras como estos proyectos que acabamos de ver, o contratamos servicios para hacer los proyectos mixtos. Entonces, los proyectos mixtos contratamos un servicio que es de alquiler de maquinaria, un servicio que es de acarreo y otro servicio que es de suministro de agregados. Entonces, tenemos 3 contrataciones para poder hacer un proyecto mixto, que fue lo que se hizo en el sector de Cuatro Esquinas y en muchos otros proyectos, porque también tenemos más de 30 proyectos mixtos ejecutados en los últimos años, en el último año y medio, digamos. ¿En qué se enfocan los proyectos mixtos? Principalmente en el mantenimiento de las superficies de ruedo en lastre. No, no es habitual o son muy pocos los que transforman un lastre a un sello o un lastre a un asfalto, ¿verdad? Entonces eso principalmente se hace con los proyectos de obra contratada, como por ejemplo lo que se acaba de hacer ahí en kilómetro 81, que se transformó de lastre malo a asfalto muy bueno, con recursos de la 8114 y con recursos de la administración. Entonces, eso que dice don Luis Paulino es totalmente válido y se justifica, ¿verdad? Eventualmente, una reconformación en lastre, probablemente lo que se pretende es que dure un año, año y medio, 2 años, ¿verdad? Pero muy difícilmente, dependiendo de la composición de la estructura, pues, de la calle en sí, de la pendiente, de los bombeos, de los desagües y del uso, pues se va a deteriorar bastante rápido. Entonces, ¿cuál es la solución para el sector? Eventualmente hacer una transformación, como usted lo dice. Ya no hay, tal vez ahora lo puede ampliar con algunas opciones, porque perfectamente dentro de la posibilidad de convenios está la distribución de emulsión. Entonces, hacer un sello para poder hacer una traba pequeñita o un sellito superficial de ese lastre que recién pusimos, por ejemplo. Entonces, podemos eventualmente generar un convenio para ese tipo de obras. Si quiere ahorita, vamos a ver qué más nos trae esta presentación para... Ajá.
Claro que sí. Sí, como le digo, vamos a ver qué nos trae la presentación porque tiene varias secciones. Y ya les puedo explicar. Bueno, de la gran cantidad de recursos que le decía, del presupuesto ordinario, nosotros hacemos acá en la Junta Vial, yo les traigo la propuesta de presupuesto y eventualmente lo aprobamos. En el presupuesto están gastos de comunicación, gastos de administración, gastos de TI, gastos de planilla y después está toda la ejecución presupuestaria de obras, ya sea por contrato, por convenios o por administración, que son estos mix. Por ahí habrá otras partidas presupuestarias pequeñillas como los uniformes de la cuadrilla, como los equipos de seguridad y protección personal, como los zapatos de seguridad, como las motoguañas o cositas así de consumibles o de máquinas de uso continuo, ¿verdad? Pero más o menos esos es como los 4 rubros grandes que tiene la composición del presupuesto. Entonces, en este presupuesto 2026 hicimos una modificación, ¿verdad? Doña Margot, le metimos más plata a los proyectos mixtos porque vimos que era pues un tema de apagafuegos, ¿verdad? En el sentido de que hay muchos sectores todavía en lastre que requieren una intervención continua, ¿verdad? Entonces, dice, tienen recursos actualmente un poquito más que los anteriores y también tenemos la partida de convenios, ¿verdad? Ya tal vez ahorita les explicamos. ¿Qué ven ustedes en esa foto? Tal vez como para ver. Sí, eso prácticamente, vea, usted tiene que irse muy lejos para ver un proyecto de esa envergadura y de esa calidad a nivel municipal, ¿verdad? Si me iba a equivocarme, yo soy de Atenas y en Atenas nunca he visto un proyecto de este tipo. Eh, en San Mateo he visto unos que hacen con un piso de concreto, de piedra bola y le echan concreto encima. Y bueno, no sé en dónde está normado eso, ¿verdad? Y en otros lugares, bueno, ahí como dicen, no es por rajar, pero la verdad es que fue un proyecto que cumplió con toda la técnica, la norma, la ciencia y estudios técnicos, planos, diseños y demás. Entonces, esa estructura de pavimento, si ustedes ven acá, fue más o menos de 80 centímetros de espesor, donde se eliminó el sustrato existente y se sustituyó con una capa vamos a ver si Javier se acuerda, de base, espesores, la estructura. Ujú, 15. Ujú, 15. 15. En total son 80 centímetros, que eso prácticamente es súper caro. Fue una inversión, hubo una gestión previa muy grande, digamos, nosotros invertimos como 14 millones en estudios preliminares y diseños. Este, horas de Yanori en la gestión interinstitucional con el INDER para generar las documentaciones del proyecto como tal, ¿verdad? Eh, en fin, vea, detrás de eso hubieron muchas personas, muchos interesados, reuniones con la comunidad y en el plan quinquenal este proyecto se veía venir. Entonces en el segundo año del plan quinquenal prácticamente destinamos el 100% del presupuesto a obras en este proyecto, que fue lo que nos alcanzó de la 81-14 como 420 millones, y ese año nos quedamos así. Solo hay plata para el proyecto Coyelar Pozón y ve a ver cómo, y esas penurias para poder atender todos los otros proyectos y soluciones que ocupábamos hacer. Pero de ahí, los recursos del 81-14 estaban a la espera de este proyecto. Claro que sí. Vea, ustedes ya vieron el número que está abajo, ¿qué dice? 1253. 2 kilómetros 80 metros de ejecución desde la esquina del Secuy
hasta el cruce de línea en Pozón, en su primera etapa, porque los planos y las y documentaciones se gestionaron para 2 etapas, que actualmente hace como una semana empezamos la segunda etapa. Cosa que cuando hicimos esto pensábamos que esa segunda etapa lo íbamos a hacer como dentro de 5 o 6 años, ¿verdad, doña Margot? Y a brincos de salto se gestionaron algunos recursos más y la administración se está poniendo el chaleco, ¿verdad? La camiseta, como dicen, y pudo destinar recursos en el extraordinario anterior para la segunda etapa. Vean, ¿qué más ven en esas fotos? No. Vamos a ver, ahí tal vez es que quiero enfocarme en algo que tal vez ustedes no van a visualizar porque tal vez no tienen el conocimiento. Ustedes ven unos sellos en agua de unos numeritos en las fotos. Eso es un tema de control de calidad que nosotros mantenemos en la ejecución de y de prácticamente todos los proyectos, ya sea con inspección propia o inspección tercerizada. Estas fotografías, si ustedes las ven, es una exigencia que le tenemos nosotros al organismo de inspección. Entonces, todas las obras, como parte del sello de calidad que le mete el Departamento de Infraestructura Vial, están supervisadas a diario mediante un organismo de inspección, en este caso las fotos, y también un organismo de verificación de calidad. ¿Usted me entiende qué es eso? Estaba fuera de base. Ay, que Rubén se me duerme. Mi esposa dice que yo cuando hablo se duerme ella, porque la voz mía no es así como que se despabila la gente, pero vean, y lo repito, esto no es algo que se dé en todas las municipalidades. Y si ustedes, y se los garantizo porque yo he visto, o en su momento cuando gestioné las contrataciones, o revisé las contrataciones con Javier, es algo que en el CONAMI le llaman, administración vial, ¿verdad, Javier? Más o menos. Es un sistema de administración vial adaptado a nuestras capacidades, pero con los indicios del CONAVI. El CONAVI podrá tener su fama y todo, pero tiene todos sus instrumentos para la ejecución presupuestaria adecuada. Entonces, ¿qué dice ese sistema de administración vial? Bueno, que los proyectos de los proyectos viales tienen que tener una inspección continua y una verificación de calidad continua. Javier, adelante. Un momento, Javier. Bueno, Javier Umaña es el compañero que les... Venga, Javier, usted que... Pues, siéntese ahí a la par de Ronald para que los vea de frente a ellos. Javier es el papá del departamento prácticamente. Javier ha estado pues prácticamente desde el 2014, 2010 en el departamento de infraestructura. Adelante, Javier. Sí, tal vez es importante esta situación. Todo esto está normado. Digamos, nosotros nos debemos al CR 2010, que es un manual de cómo hacer las cosas en las vías. ¿Ya? Entonces, sí, 2020, perdón, ya se modernizó un poquitito. Sí. Entonces, todo esto, todas las obras que hacemos tienen que comprobarse. ¿Cómo lo comprobamos? Lo más fácil para nosotros, con la cantidad que tenemos, es con la inspección, contratar una inspección o mandar a nuestros inspectores para esto. Aquí lo importante es que incluso la Contraloría nos exige estas comprobaciones. Digamos, muchas municipalidades no las hacen y ya ellos están haciendo, ¿cómo es que se llama esto? Sí. Incluso en cualquier obra, ¿cómo es que se llama? De construcción estructural, normalmente se gasta un 5% en estudios. Eso nosotros lo gastamos tanto en inspección como en verificación de calidad, porque nosotros tenemos que
comprobar que la empresa nos está dando el producto que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos pruebas que el concreto tiene que tener la resistencia adecuada o que el asfalto tiene la compactación adecuada. Los espesores, porque de ahí uno llega a sitio, por ejemplo, con asfalto, uno ve 5 vagonetas ahí y uno se va de sitio y uno no sabe si las colocaron o se fueron a otro proyecto. ¿Cómo lo compruebo? Con una inspección ahí, con la verificación de los espesores, uno hace una simple ecuación ahí chiquitita y comprueba que realmente lo que dicen las boletas fueron los que colocaron, ¿ya? La calidad también se ve en ese sentido, con base en la compactación, con base... ¿Ah? Sí, claro, digamos. Ajá. Perdón. Nosotros tenemos 2 contratos, uno de inspección, que es la empresa Incosesa, y otro en estos momentos, y otro que es de verificación de calidad, que es un laboratorio que se llama Vieto y Asociados. Entonces ellos van, toman las muestras y nos dicen si realmente está bien o mal. No solo eso, no solo hay verificación de calidad, también hay autocontrol. El autocontrol lo tiene que generar la empresa. Entonces ellos nos dan 20 pruebas de laboratorio de un proyecto específico y nosotros hacemos 10 pruebas adicionales para verificar que lo que ellos nos están dando es lo correcto, ¿ya? Entonces, todo esto, como te dije, no es que lo hacemos nosotros porque nos da la gana, sino que es algo que exige la ley y que en muy poco tiempo va a ser exigido directamente como lo hacen con el MOP. El MOP, eso es exigido y no puede faltar. A las municipalidades ya en cierto momento ya se los van a pedir exigido. Entonces... Como te dije, es como un 5% más o menos, eso es lo que nosotros gastamos, un 5%, pero nos aseguramos que el producto que nos dan sea el correcto, que la vida útil del proyecto sea la que nosotros estamos diseñando, que un asfaltado nos dure mínimo sus 10, 15 años, dependiendo del diseño que uno haga. Sí, y tal vez ustedes lo pueden ver en algo tan simple como la calidad del concreto. ¿Hace cuánto se hicieron las aceras como el 2019 se hicieron las aceras de conectividad, las aceras que tienen un arco en adoquín? Ese concreto de esas aceras usted lo ve y está prácticamente como el primer día, no está ni descarapelado, ni agrietado, ni etcétera, etcétera. Hay concretos en aceras de otros lugares donde prácticamente se agrieta a los meses porque no le echaron ni curador ni agua, porque la resistencia del concreto era de 180 o no llegó ni a 150 kilogramos por centímetro cuadrado, etcétera, etcétera. Nosotros en el tema de calidad somos bastante exigentes y, por ejemplo, las aceras se hacen con 250, Javier. 250 es una resistencia de concreto mucho mayor al concreto estructural que se usa para las columnas de las casas en unos niveles. Entonces eso, aparte de dureza, le da esa rigidez y esa resistencia a la abrasión o al desgaste, ¿verdad? Se lo digo porque las aceras de mi casa están fatal, allá en otro lugar. Pero en serio, vean, eso es como para que ustedes salgan de aquí con un tema de confianza en el sentido de la misma confianza que siento yo, digamos, cuando sé que cuento con una inspección o con una verificación de calidad constante, que prácticamente ninguna de las pruebas de laboratorio han sido deficientes. Y en el caso, cuando se dio, la empresa se hizo responsable. ¿Y por qué se hizo responsable? Porque nosotros pudimos hacer pruebas oportunamente y determinamos que un concreto no estaba dando. Y en ese caso se hizo un reforzamiento, etcétera, etcétera. Entonces ya con un tema estructural la empresa se hizo responsable sin ningún costo para la municipalidad porque esas pruebas de calidad estaban ahí. Diga, Javier.
Sí, igual, ¿cuál era tu nombre? Disculpa. Don Luis, también es importante aclarar que nosotros, el recurso que tenemos es poco. Pablo habló de 900 millones que llevaban del 81-14 y esto es realmente poco. Vea que el proyecto costó 1.200 millones. Es un caso especial porque pasan vehículos articulados y salió un poco más costoso, como el doble salió de lo que cuesta normalmente un proyecto de esa magnitud, ¿verdad? Pero es mucho dinero. Entonces nosotros tenemos que ver en el plan quinquenal lo que se hace es jerarquizar y tomar decisiones de qué calles son las prioritarias, digámoslo así, para darle una mayor inversión. No es que se van a dejar las otras al garete, sino que lo que se busca es invertir más en las vías que son más usadas o son las arterias, digámoslo así, de rutina. Ya en las venas ya se empieza a invertir un poquito menos, ¿verdad? Por eso usted ve que algunas vías nosotros las remodelamos completamente, esas son las principales. Las otras vías se da un mantenimiento, ¿ya? Igual, usted habla de un tratamiento superficial, pero el problema con un tratamiento superficial es que nosotros podemos conformar. La idea hay mantenimientos rutinarios que son mantenimientos que se tienen que hacer cada año, que lo puede hacer una cuadrilla en lastre, el poner un poco de material. La idea no es hacer un relastreado completo todos los años, sino conformar y darle la formita al camino en los caminos que son de lastre. Pero nosotros tampoco podemos invertir, digámoslo así, ya en tratamientos superficiales o en ¿cómo es que se llama? Asfalto en una calle que no va a ser de tanta utilidad para el público. Nosotros pudimos haber eliminado el proyecto de 4 esquinas e invertir en el otro sector del Edén, pero el proyecto de 4 esquinas hubiera quedado como el principio y no solo ustedes no lo hubieran disfrutado, sino toda la comunidad de Hacienda Vieja y todos los que se desplazan por el sector. Entonces la idea es que los proyectos sean para el beneficio de más personas. Ya. Un tratamiento superficial tiene una vida útil de unos 2 años, digamos, un tratamiento 2, y es mucho más costoso que el relastreo que estamos haciendo, porque como lo dijo Pablo, está lo que es la modalidad mixta que usamos nuestras máquinas y los acarreos de otras empresas y ahí podemos maximizar los recursos, ¿verdad? Sí, igual tengamos en cuenta algo. El lastreado es una capita delgadita. Si yo quiero, el tratamiento superficial no es solo la capa de arriba. El tratamiento superficial tiene ya que tener la estructura para en un futuro incluso, normalmente los tratamientos los usamos para en un futuro ver si se puede asfaltar. Ya. Exactamente, exactamente. Pero por ahí va el camino, digamos. La idea es que el costo es bastante más grande hacer un tratamiento superficial que un relastreo. Y tenemos que pensar en todos los demás caminos, no solo en un caminito u otro. Tenemos que ver cómo estos recursos que quedan se distribuyen en todo el cantón para que haya transitabilidad por todo lado. Entonces ahí estamos en un tira y encoge fuerte, digámoslo así, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Pues no, no es así. De convenios, que era lo que mencionó Pablo. Vamos a... Chiquillos, vea, vamos a continuar porque a estos muchachos después me cobran extras a mí después de las 4.
La verdad es que la reunión tiene un enfoque bastante bonito, que es un tema de acercamiento y que ustedes puedan llevarse un poco más del conocimiento de la gestión de proyectos. Bueno, esta siguiente diapositiva es el proyecto, el segundo proyecto estrella, ¿verdad? Que fue el puente. Este fue prácticamente 100% de recursos de la 8114. Fueron con recursos que se venían asignando casi desde el 2023, si no me equivoco. Asignando me refiero a que pues, se habían presupuestado en su momento, tal vez la licitación no resultó. Y bueno, en fin, a la fecha ya el proyecto estaba prácticamente disponible, finalizado un 100% dentro de su alcance, a la espera de unas obras adicionales de conectividad, con la idea de hacer un tema ahí de aceras. Y bueno, aquí por ejemplo todavía no estaba la pasarela que ya está construida, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, ese monto es aproximado porque en realidad se traslapan montos, como yo les decía, había unos 25 millones adicionales que se hicieron con las rampas de aproximación y el monto exacto de la adjudicación no es el mismo monto de la ejecución final, porque yo puedo adjudicar por 100 colones y al final termino ejecutando 99.5, una cosa así, o 98. Entonces el monto final pues prácticamente se verá cuando se termine la facturación en estos días. Este es el proyecto que venía ahí en la lista, ¿verdad? De Calle Rojas y la entrada del colegio, ¿verdad? Que fue un recarpeteo, una parte estructural del asfalto que ya estaba muy agrietado y estaba deformado, los hombros del asfalto estaban caídos, etcétera, ¿verdad? Estas son unas imágenes de lo que le decía yo del murito de retención y la baranda FlexBeam, y adicionalmente se hizo un bacheo para reconformar ahí la calzada y poder ampliar un poquito la intersección en kilómetro 2, Flor de Lis, en la entrada Flor de Lis. Estas son obras de concreto del proyecto de Barrio San Rafael, que les decíamos que se tuvo que reconstruir un paso de alcantarilla, se hicieron unas cajas, etcétera. Esta inversión no es esta, ¿verdad? Esta inversión probablemente es un tema de la traída de los tubos prácticamente, nada más, o de los tubos como tal, porque la inversión sí fue casi de 6 millones. Eso hablando de los compromisos, aquí ya hay proyectos de la 8114 de continuidad, pero del 2025, ya el presupuesto fresco del 2025, lo anterior eran del 2024. Entonces, bueno, aquí se continuó con el cuarto compromiso del proyecto del BID, digamos, se hizo el proyecto del BID de Cavallini hasta Cuatro Esquinas, y la municipalidad había quedado con un compromiso del BID de asignar 15 millones anuales para la ejecución y continuidad de las cunetas. Entonces, pues prácticamente las cunetas llegaron a un 90% donde más se necesitaba, ¿verdad? Hay unos tramos que todavía no tienen cunetas, pero prácticamente son como los puntos más altos, ¿verdad? Entonces ese es uno de los proyectos del presupuesto ordinario que se ejecutó satisfactoriamente, como 15.200.000. Este es un proyecto que prácticamente está un 80-90% ejecutado, que es en los alrededores del Limbu, ¿verdad? Con sistemas de drenaje, zonas ahí de bacheo, que antes había unos cañillos en media caña y una zona en tierra al borde del asfalto, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se transformó con un bacheo y sistemas de drenaje. Este es un proyecto atípico en el sentido de que no es muy conocido la metodología de sellos antierosión. Sin embargo, en las zonas rurales la idea es que nos dé bastante provecho de poderlo hacer. Entonces, bueno, en Cebadilla, en Ceiba se hizo casi 1 kilómetro, 100 metros desde el puente que está por donde Mincho, más hacia acá, de ahí para acá como hasta la última casa, en 1 kilómetro 80 metros, ¿verdad? Entonces eso es una reconformación de la superficie de enlastre y se pone una emulsión, se revuelve la base y se vuelve a rematar con un sello 3. Es la metodología. Se hizo tanto en Cebadilla
en Ceiba como en Cebadilla. En Cebadilla se hizo un tramo de 420 metros aproximadamente en el último ramal de Cebadilla, que es la que hacia la 27. Esto es un proyecto ya de los caminos de la 017. El código 017, para que se lo aprendan ahí, es el del centro. Todo el casco central del centro tiene ese código de camino. Esto es en la entrada que se llama, ¿cómo se llama? Calle Torres, sí. Calle Torres es una callecita que está por el lado de Cuatro Esquinas para Casito. Calle Vieja Rotina, ajá. Por ahí era unas complicaciones de accesibilidad que tenían mucho porque esa cuestita estaba pues en lastre y prácticamente nos costaba mucho darle mantenimiento con la niveladora y demás. Entonces esa sí sufrió una transformación con unos recursos ahí que mixtos, literalmente mixtos, porque hicimos una parte con alquiler de maquinaria y otra parte con asfaltado por contrato. La orden de pedido 32 habla de Corazón de María en las parcelas. Ahí sí se hicieron unas intervenciones, una ampliación del asfaltado en Corazón de María y unas intervenciones de recarpeteo y reconstrucción de mantenimiento de asfalto y cunetas nuevas, ¿verdad? Construcción de aceras en Villa Los Reyes, eso es las longitudes que les decía, ¿verdad? Estos son como 200 metros, más de 400, como cerca de 300 y resto metros lineales, pero en metros cuadrados sí eran más de 400. Porque las aceras prácticamente todas se hicieron a 1,5 metros de ancho y bueno, la del estadio se hizo a 1,20 metros, que no está en esta tabla. Este es el proyecto de... Esta orden de pedido es la que recientemente estábamos terminando, precisamente hoy con un sello antirrosión, perdón, con un tratamiento superficial en uno de los tramos que nos hacía falta. Este es el proyecto de kilómetro 81, donde prácticamente se hizo, bueno, no puedo decir 50-50 porque no me acuerdo los montos, pero sí, nosotros de la 81-14 se pusieron como 62 millones y de la administración se pusieron como 110 millones, una cosa así. Es más de la administración, que doña Margot me vuelve a ver ahí porque ella puso más plata en este proyecto. Pero sí, era un proyecto que, bueno, si yo les dijera, más de 10, José no me deja mentir, más de 10, 12 trámites de esa comunidad con temas de polvo y camiones y la patente y que por qué los camiones, etcétera, etcétera. Entonces tiene un tema ahí de sustitución de estructura de pavimento, pues completa y con sistemas de drenaje, ¿verdad? El proyecto me parece a mí que quedó bastante bien. Tenemos que ir a hacer algunas revisiones finales, pero prácticamente ya está finalizado. Tuvimos algunos imprevistos, como el tema de movilidad, que a veces eso es un poco complejo preverlo. No pensábamos que la empresa iba a ser tan irresponsable de continuar con las actividades al 100%. Les pedimos que por favor redujeran las actividades, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos económicamente pues no los pudimos obligar, ¿verdad? El tema es que los camiones, en algunos momentos del proyecto se tuvo que cerrar el paso, ¿verdad? Por evidentemente una excavación o una colocación de perfil, de base o lo que sea. Y los camiones articulados estaban pasando por Ceiba, una ruta que no es apta, ¿verdad? Entonces, era un imprevisto, sabía que tal vez podía pasarnos, pero ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Había que hacerlo porque al final era el verano, en invierno ese proyecto no se podía hacer, con una excavación expuesta en invierno era muy difícil, y nos mandamos y ya no pasaron cosas, pero por dicha no fueron tan complejas o tan críticas, ¿verdad? Pero bueno, son cosas de proyectos que pasan. Este es el proyecto del hombre, vea, al fin, ¿verdad? No, don Ronald en su momento vino a gestionar porque aquí tuvimos un inconveniente de que había un delantal en concreto que se cayó y exponía las bases de ese vado que es el que le da acceso a la comunidad de Trinidad.
Entiendo que usted vivía después de ahí, ¿verdad? En fin, y no solo Ronald, sino una comunidad y un desarrollo agrícola, una producción agrícola importante del cantón, ¿verdad? Que representa al cantón. Y entonces es una obra de mejora, ¿verdad? Es una obra de mejora para poder asegurar ahí un poquito la transitabilidad sobre ese vado. Sí, soy claro, digamos, no están todos los proyectos porque son varios, ¿verdad? Esto es como una pincelada también, porque si no nos da mucho, ¿verdad? Hay un proyecto ahí faltan proyectos de la cuadrilla, que son los proyectos mixtos, ¿verdad? Que son muchos. Hubo un proyecto que se llama reordenamiento vial, que ya todos lo sufrieron o lo vivieron en carne propia. Yo ya me he tenido que tirar contra vía y no tengo a nadie a quien le echarle la culpa porque yo fui el que tuve el proyecto a cargo, ¿verdad? Y sí, hay un par de contravías que son inevitables, pero bueno, siento que el proyecto ha tenido un buen impacto en el sentido del ordenamiento vial del cantón. No solo un tema de reordenamiento de direcciones de vía, sino que al ser en un solo sentido, algunas de las calles genera seguridad al tema de los cruces a los cruces de las calles, de los peatones. Ya no solo tienen que fijarse a los 4 lados, sino solo a 2, por ejemplo, para poder cruzar. Entramos de lleno con la demarcación vial, entonces hemos demarcado algunas sendas peatonales y ya la gente ahí un poco lo respeta, los vehículos, ¿verdad? Entonces se les da paso a los peatones en sí el ordenamiento vial no es perfecto, no está escrito en piedra y está sujeto a mociones o a acuerdos o análisis para modificar algunas solicitudes. De hecho, se implementó un cambio por parte del CONAVI, por parte de Ingeniería Tránsito directamente con un tema de un SEDA y una demarcación adicional que no estaba inicialmente allá en la Ferjuca, en la esquina donde estaba antes Ferjuca, en ruta nacional. Y bueno, aunque económicamente era un proyecto que pudo haber llegado como a los 12 millones de colones en tema de contratos de marcación y compra de pinturas, es un proyecto que requirió mucha logística y coordinación con CONAVI. Se alinearon los planetas como hace poco. Se alinearon para que ese proyecto saliera en tiempo, porque tenía que salir antes del 15 de septiembre y salió como el 12. Es parte bueno, y por ahí estuvo el inspector de nosotros, Carlos de Santi, y el otro inspector, Robert, hombro a hombro para poder sacar ese proyecto de reordenamiento vial. No sé si usted se acuerda de algún otro proyecto ahí que comentáramos adicional. ¿Quiera comentar, doña Margot? No, más bien agradecerle un poquito ya a Pablo todo lo que nos ha expuesto y los recursos a veces en la primera lámina decimos, uy, 2,000 y restos millones, entonces, ¿dónde están? No los vemos. Pero si ustedes escucharon la explicación de un proyecto como el de Pozón, solo Pozón se llevó más de 1,200 millones. ¿Y cuántos kilómetros eran? 2. Cada kilómetro costó alrededor de, hagámosle la división, ¿verdad? Más de 500 millones. Sí, llevaba muchas obras adicionales, el pavimento era diferente, ¿verdad? Pero cualquier camino, 1 kilómetro de camino, me dicen los compañeros, si me equivoco, anda entre 80 y 100 millones. 100, ¿verdad? En 1 kilómetro. Hay que meterle otras obras, ¿verdad? Vea que es bastante lo que requieren los caminos y con la certeza que ya los compañeros expusieron, están certificados de que se está cumpliendo a cabalidad con lo que dice el pavimento y las reglas del CONAVI también, ¿verdad? Que se cumple con esa calidad de que el camino se hizo como tiene que ser, apegado a esos requerimientos técnicos. Entonces, siempre esas obras son caras. Nosotros deseáramos que fueran más, pero si con los datos que tenemos ahí, hay 2 distritos que se beneficiaron en 2024-2025, montones.
El distrito de Coyolar se benefició no solo con Pozón, con 1.200 y resto millones, sino que un puente, 256 millones. El sello antierosión en Cebadilla, ya vimos que también se hizo ahí, y en Ceiba pusimos kilómetro 81 que costó más de 150 millones, el sello antierosión 77 millones. Entonces, que los recursos en estos 2 últimos años se han ido a 2 distritos. Hablamos muy poco del centro. Y Hacienda Vieja ni se diga, ¿verdad? Felipe casi no nos llega. Y en el centro es poco, las calles del colegio que se benefició, calle Torres, pero no es mucho y uno deseara abarcar más. Hay muchas necesidades, alrededor de más de 160 kilómetros tiene nuestro cantón. Y aunque esté en asfalto hay que darle el mantenimiento, no podemos dejarlo que se dañe, ¿verdad? También, entonces, desde la administración, pues trabajamos juntos con el tema de los recursos de la 8114 y le metemos el hombro en ciertos proyectos que dicen no me va a alcanzar. Bueno, van con otros recursos que le vamos a poder aportar. Pero sí vienen recursos que ya de acuerdo al plan quinquenal, ya están casi que destinados, a no ser de que sufra algún cambio por algo muy lógico o una eventualidad, se cambia el plan vial quinquenal. Y de ahí la importancia que las asociaciones, cuando las llamamos a consulta de que se va a hacer el plan vial quinquenal, que vengan para escucharlos cuáles son las necesidades de sus comunidades. Hemos tenido reuniones donde vienen 2, 3 personas, como ahora. ¿Y cuántas asociaciones tenemos aquí? Un montón, ¿verdad? Entonces sí queremos que la gente vaya tomando conciencia de la participación de venir a esos espacios para hacerse escuchar y que a la hora de hacer el plan bien quinquenal, las necesidades queden también plasmadas ahí, ¿verdad? Bien obedece a criterios muy técnicos, pero también está el criterio de la comunidad, de cuál es su urgencia, ¿verdad? Y entonces es importante en el 2027 hacer ese proceso. Y ese proceso va a ser convocado igual y ojalá que se representen aquí a través de los talleres que se construye ese plan vial quinquenal con participación ciudadana. Y voy a pasar a Yanori, que es la que trabaja los convenios, y ojalá que esto les sirva a todos la información, porque hay bastantes recursos ahí que podrían establecerse con convenios con ustedes. Sí, buenas. Como le explicaba doña Margot, yo les voy a explicar lo que son los apartados, el apartado de convenios, ¿verdad? Como ustedes ven, los recursos de la 8114 pareciera que son bastantes, pero ya a la hora de formular proyectos son pocos, ¿verdad? Entonces la misma ley establece casi que la obligación de generar convenios con las comunidades, con empresas o con personas en particulares, siempre y cuando estos proyectos sean para el bien público, ¿verdad? El año pasado se suscribieron algunos convenios, entre estos está con la Asociación de Desarrollo de Barrio Nuevo. Esto ha sido una comunidad que ya llevamos casi que 5 años haciendo convenios de mejoramiento del sistema de drenaje. Ya si ustedes ven, Barrio Nuevo prácticamente está concluido en sistemas de drenaje. Esto fue otra necesidad, que era hacer un tobacemento en una callecita que estaba intransitable. Ahí, como ustedes ven, el grupo era solo mujeres, ¿verdad? Ellos con el tiempo han ido adquiriendo ya la experiencia de trabajar en construcción de cunetas o en este tipo de obras, ¿verdad? Y se les brindó toda la asesoría y con ese proyecto mejoraron ya esa callecita, ¿verdad? Algo también importante acá es que ellos tramitaron el convenio con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? No sé si ustedes saben que el Ministerio de Trabajo tiene un programa que se llama PRONAE, que es para subsidiar mano de obra en proyectos de las comunidades, ¿verdad? No solo mano de obra para infraestructura vial, sino también para un salón comunal que quieran pintar o que quieran hacer alguna malla o cosas así, ¿verdad? Todo lo que sea obra para la comunidad. En este caso, ellos lo utilizaron para hacer este tipo de proyectos, ¿verdad? Ahí el Ministerio de Trabajo les da un subsidio por un tiempo determinado y logran hacer este tipo de proyectos. En el caso de que ustedes deseen, ¿verdad? Ya aquí tenemos a doña Pablo, que ya ha llevado también algunos proyectitos con el Ministerio de Trabajo. Sí hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque ya a veces las personas en medio del proceso ya no quieren seguir trabajando, ¿verdad? Y ya no se pueden reponer, entonces se queda el grupito pequeño, pero bueno, ahí se va avanzando con los proyectos.
Otro proyecto, acá es con la Asociación de Ceboajo, ¿verdad? Ellos también, casi que todos los años, ¿cuánto llevamos ya, doña Paula? Como bastante, ¿verdad? 7 proyectos, sí. Ellos lo que hacen es utilizar el recurso que les da Dinadeco para pagar lo que es la mano de obra. Entonces se van haciendo proyectos, aunque parezcan pequeñitos, ¿verdad? En este caso fue 180 metros cuadrados de cunetas, pero año con año se va avanzando, ¿verdad? Entonces llega el momento en que ya cubrimos prácticamente la comunidad con cunetas. Otra asociación que también participó fue la de Huacas. Con ellos también ya llevamos varios años haciendo cunetas, ¿verdad? Ya quedan pocos tramos en esta comunidad y aquí ellos igual con el 2% que les da Dinadeco aportaron lo que es el pago de la mano de obra. Acá tenemos lo que es la participación de una empresa privada, ¿verdad? Como es la empresa Merifón. Ellos nos colaboraron en lo que fue el pago de mano de obra para construir una parte de las cunetas que va hacia el cruce con la ruta 27, ¿verdad? Pues son ruta 27. Ahí se construyeron alrededor de 642 metros cuadrados de cunetas. Ellos aportaron alrededor de 5 millones de colones en lo que fue ya el pago de mano de obra. ¿Sí? Por donde está el puente de Santa Rita. Está en la esquina, es una zona franca que está por ahí en la parte de las Huacas. Por las Huacas, sí. Después de las Huacas hacia allá. Sí. Bueno, eso es una pequeña muestra de varios de los proyectos que Promoción Social ha generado, digamos, mediante convenios. Sí quiero decirles que, por ejemplo, ha sucedido que no se aprovechan todos los recursos dentro de esas metas. Es una realidad. A veces Yanori pues toca la puerta, pero realmente yo pensaría que más bien serían que Yanori tuviera una cartera de proyectos o de solicitudes donde más bien tenga que ella ponerse a la tarea a ver cuál escoge, ¿verdad? Tienen una posibilidad de un recurso que realmente no es tan complejo de gestionar y que tiene su viabilidad en el consejo. En el consejo prácticamente ninguno de sus proyectos se pega, ¿verdad? Y son promejoras a los caminos que están en la red vial cantonal, opciones de proyecto. Bueno, están las cunetas, están las bases estabilizadas, están los concretos. Yanori tiene opciones de gestionar madera, tiene opciones de gestionar cemento, arena, piedra, lastre, pintura, creo. ¿Qué más? Cualquier otra cosa, si no, ahí vemos qué hacemos, pero también la idea es que ustedes puedan promover o llevarse esa semillita ahí para que puedan gestionar sus propios proyectos y aprovechen los recursos frescos que están disponibles. Son cerca de 29 millones de colones al año. ¿Cuánto tienen las partidas específicas? Que se les, imagínense, o sea, ajá, o los convenios, o los proyectos participativos también. Ajá, 40 y resto de millones para proyectos participativos que también ustedes en algún momento los han gestionado, pero son más específicos y no caen en la infraestructura ideal que es de uso de todos, ¿verdad? En fin, bueno, como les digo, eso es una pincelada de lo que hacemos en el departamento. Al principio, como se les digo, también es parte para cumplir con el tema de la reglamentación. La divulgación de esto hacia ustedes es nuestra obligación, que en algún momento se había quedado de lado y en buena hora que se hace esta vez, y eventualmente si es necesario hacerlo semestral, se hace semestral, porque realmente se tiene que hacer anual, pero realmente es importante que ustedes sepan y se llevan el funcionamiento del departamento. Personalmente a mí me agobia un poco el sentido de que a nosotros son los que nos dan más duro en redes sociales.
como dicen, hasta por debajo de la lengua le pegan a uno, ¿verdad? Sí, son personas que tienen sus inconvenientes de movilidad, que se les reconoce, pero realmente considero yo que no es la forma. Nosotros, si es de contestar una llamada a las 4:05 y estamos ahí, contestamos a las 4:05, no hay ningún tema. Si tenemos que responder un correo directamente sin necesidad de un trámite, pues se les contesta y se les redirige. Y de ahí estamos con las puertas abiertas, ¿verdad? La extensión está en redes, está ahí en los correos, es la 115 pues, prácticamente estamos a la disposición de ustedes. Don Ronald también quería decir algo. Don Luis, si quiere, don Ronald, le doy la palabra a usted y luego usted coge la palabra ya. Bueno, buenas tardes, compañeros. A mí, más que todo, lo que me dejó un poquito ahí es lo de Luis Paulino, lo del camino. Realmente se habla de un camino que lo que aguanta son 3 meses. 3 meses y es muy bueno el material. Porque le voy a decir una cosa, los caminos lastreados, según el tránsito que tengan, en un mes lo tienen ya solo huecos. Aquí la opción que nosotros tenemos que ir buscando para esos caminitos abiertos es esos sellos anti-erosión, porque por bueno que se lastre, usted sabe que la llanta es asesina, esa va escarbando, así usted le ponga lastre de Bogantes o le ponga lastre del río Tárcoles o el que usted quiera, ese lastre no va a aguantar esa fricción, se suelta. Alto. Digamos, yo aprovecho ese material existente y no tengo que gastar en estructura tan grande. Es correcto. Ahora está la posibilidad que lo manejamos en varios proyectos, que sale un poquito más caro, de usar el cascajo revuelto con base, que lo probamos en la Universidad de Santa Rita. ¿Y funcionó? Y él amarra muy bien, especialmente en las cuestas. Pero eso va en detrimento de un proyecto futuro, digámoslo así, de meterle algún tipo de capita adicional o lo que sea. Al final el proyecto va a salir mucho más costoso cuando se haga un tratamiento social o una sello anterior o lo que sea, ¿verdad? Sí, porque cuando a nosotros nos estuvieron regalando el perfilado, en muchos lugares usamos perfilado, oiga, y todavía hay partes que tienen ese perfilado. Claro. Está vivo, está entero. Buenísimo. Y yo considero que ese sellito es el que nos puede ayudar a nosotros a darle un poquito más de vida al camino mientras pasamos, digamos, de asfalto malo a asfalto bueno. Porque ya con un sellito de esos, nosotros tenemos una ventaja. Los caminos de nosotros son muy macizos, están muy compactados. Usted agarra hacia Cascajal y ese camino es duro. A cualquier camino que usted agarre es duro. Tenemos esa ventaja que tenemos una subbase muy buena. Entonces, si le hacemos algo encima para amarrarlo un poquito, yo sé que la cosa va a ser distinta y no se nos van a deteriorar tanto como dice don Luis Paulino. Y ese costo de hacer eso implica de hacer 1 kilómetro, qué sé yo, hacer alrededor de 300 metros. Ahora, hay que ver bien a dónde se está. Ahí es donde voy yo, más o menos qué costo por kilómetro andamos nosotros con eso.
Pues calcúleselo y vemos a ver qué hacemos. Porque nos va a salir mucho. Menos de una tercera parte. Imagínense. Costo es rastrear que el colocar un tratamiento todos o un sello de institución o lo que se quiera explicar. Digamos, ronda ahí menos de un 30%. Vamos a- Ya de 1 kilómetro pasamos a 3 kilómetros. Vamos a darle la palabra a Luis Paulino. Está bien. Para Yanori, solo para corroborar, Yanori, esto lo habíamos conversado antes. La gente que está inscrita en el Ministerio de Trabajo, nosotros como comunidad podemos accesar a ellos para que nos colaboren con algún proyecto. Sí, bueno, el Ministerio de Trabajo tiene ciertos requisitos, el programa PRONADE, ¿verdad? Como tal, tiene ciertos requisitos para que puedan participar las personas, ¿verdad? ¿Cuáles requisitos? Que estén desempleados, que estén en condición de pobreza, que sean mayores de 18 años, que no tengan ningún tipo de pensión, ¿verdad? Entonces, previo a nosotros presentar, porque yo lo que hago es que yo les colaboro a la asociación, ¿verdad? Porque hay que llenar unos ciertos datos en el informe. Entonces, previo a nosotros enviar ese documento, la asociación nos hace el listado de personas, nosotros aquí revisamos, ¿verdad? Que cumplan de acuerdo a esos requisitos y ya presentamos formalmente el proyecto ante el Ministerio de Trabajo. Eso sería, ¿verdad? Así como ya después pasaría a la fase de aprobación de ellos, viene un promotor, revisa el proyecto. Sí, digamos, la residencia es importante, ¿por qué? Porque lo que ellos reciben es un subsidio, ¿verdad? El subsidio anda alrededor de 200,000 colones al mes. Entonces, si usted tiene una persona de qué sé yo, de Coyolar, le va a costar el traslado, ¿verdad? Ya eso implica un costo. Entonces, lo que ellos prefieren son personas de la misma comunidad, ¿verdad? Para que no les represente adicionalmente un costo de traslado. Ajá. Si ya los grupos organizados pudieran colaborar con la comunidad nuestra, dado que son muy cercanos, el de Barrio Nuevo, por ejemplo. Y lo otro es a la municipalidad y a Pablo y a Yanori y a Margot y a los compañeros. Muchas gracias por abrir este espacio. Yo es la primera vez que tengo esta oportunidad. Y Pablo, vos que decís que ojalá que se hiciera semestralmente, mira, increíble. Es muy bueno esta transferencia de información, tanto de ustedes para nosotros como de nuestras necesidades en la comunidad. Entonces, muchas gracias por eso y ojalá que continuemos con este tipo de reuniones. Es muy beneficioso para nosotros como comunidad de Orotina. Gracias. Tal vez para agregar al tema que don Luis Paulino decía, las personas se seleccionan y se revisan en el sistema Sinirube. Nosotros tenemos acceso, las trabajadoras sociales de aquí, de la MUNI, tanto Yanori como la otra muchacha Girlani, de que se verifica el estado de pobreza extrema en este sistema. Es un sistema de consulta que todas las instituciones del Estado tienen ya segmentadas las personas que están en vulnerabilidad, en pobreza extrema. Y entonces este sistema se consulta. Hay 17 instituciones públicas que lo alimentan. Entonces, ahí es importante saber si la persona que están proponiendo están cumpliendo, aparece en esa lista o no, ¿verdad? Igual doña Paula nos comentaba la otra vez de que han estado dando visto bueno, como que si están muy cercanos los grupos, ella que tiene en Cerro Bajo, podrían ir a Santa Rita a hacer las conetas a aquel lado. Entonces, viendo Barrio Nuevo, si las muchachas podrían ayudarles a ustedes, están dispuestas a ir hasta allá, están cercanos, las lleva. Voy a ponerme la camisa del INDER y no de la Asociación de Hacienda Vieja. Ya yo he venido tratando el asunto en el INDER
y estaba asombrado de las oportunidades de Orotina. Orotina es un cantón que tiene un futuro, pero sí privilegiado y de mucha perspectiva y de mucho crecimiento. Estudiando un poco la situación y esa caracterización de los 3 cantones que son el territorio Osme, Orotina, San Mateo, Esparza, estamos para tomar ventaja como cantón. Yo no debía hablar así porque soy miembro del comité directivo y en realidad tengo que hablar en términos de territorialidad. Pero hay una oportunidad muy grande para este cantón. Es decir, a mí se me ocurrió presentarle a líder una idea, no sé si será descabellada, pero creo que tiene sentido. Plan Ciudad Puerto Caldera. Así como lo oye. Y me he dado cuenta, y siguiendo estudiando un poco la realidad que tenemos, de nosotros como cantón, que en estudiando, Orotina es un cantón bisagra. ¿Qué se entiende por un cantón bisagra? Veanlo de esta manera. Alrededor de Pozón hay un pivote que comunica la ruta que va al Pacífico. La otra que va a Caldera y que llega hasta la ruta número 1. Y tenemos otra ruta, que es la 27. ¿Y por qué no decir la ruta 3? Que nace aquí y termina ya por Heredia, no sé por dónde. Es decir, estamos en una situación privilegiada y tenemos que ver cómo teniendo esas condiciones, cómo planificamos, porque decías de que vamos a ir un plan quinquenal. Y seguí un poco y he estado en el estudio. Y encontré un concepto que se dice puerto seco. Tan que interesante. Puerto seco. Y creo que ese puerto seco va a estar entre Ceiba y Pozón. ¿Por qué? Porque las condiciones territoriales que tiene Orotina en la parte occidental favorecen el crecimiento de una, por ejemplo, una estación, una terminal multimodal. Vean las condiciones que se dan. Ruta 27. Eventualmente, y no es descabellado pensar, pero va a tener que recurrirse a poner el ferrocarril. Y entonces, donde va a crecer la actividad multimodal va a ser en Orotina porque ofrece las condiciones geográficas más favorables. Esparza le va a ser difícil, porque si lo vemos en términos de Matelimón, lo vemos en términos de Salinas, de ahí para allá es terreno quebrado. Y nosotros si lo vemos a nivel de Ceiba, es terreno plano. Y digo esto porque cada vez que voy a Caldera me llama muchísimo la atención el volumen de tráfico que hay. No solo, digamos, que transita por la ruta 27, que gente que va a veranear, que gente que que mueve en carga y un montón de cosas, sino la cantidad de contenedores que hay ahí y de modo desordenado. Entonces, nosotros, si vemos la condición de puerto, lo vemos muy restringido el espacio para desarrollarse como puerto en los servicios. Y aquí lo que nosotros tenemos que estar pensando ahorita es ver de qué manera hacemos un buen plan, porque tenemos un desafío muy grande. Cuando estamos hablando de arreglar caminos y todas esas cosas, ya no nos escapamos de ese alto tráfico de carga. Y entonces, estando tan restringido el espacio de puerto, porque tiene la zona protegida de Tivives, no queda una situación. No queda más de decir, llevemos todo a la parte occidental. Sí, ahí es donde casi que pienso yo que de alguna manera va a venirse a desarrollarse un poco más la ciudad puerto. Entonces, nosotros debemos estar atentos como cantón
de ver cómo tomamos esa situación que se nos avecina, que se nos viene encima, para hacer una buena planificación. Eso, y yo quería aprovechar este foro. Claro, claro. Y felicitarlos. Me gustó mucho el trabajo, me gustó mucho la presentación y veo que están trabajando a pesar de que nada más a ver si tenemos acceso a esta presentación. Podríamos tener acceso, digamos, yo haré el correo electrónico y si quiere ahorita comemos la historia. Bueno, dice el ingeniero que ya terminó y no, agradecerles el ratito que han estado con nosotros, ¿verdad? No, nadie se durmió, tranquilo. Y decirle la información del informe completo, porque como dijo el ingeniero, esta es una parte, pero el informe completo fue enviado al Consejo Municipal y aparecerá en una de las actas del Consejo, pero también tenemos nosotros en la página web un espacio que se llama Junta Vial y ahí vamos a poner el informe de los recursos 8114, porque también tenemos el otro informe que es integral con otras áreas, incluye, como dije antes, recursos del 8114 y también de la administración. Entonces, agradecerles mucho el espacio que hayan compartido con nosotros y estamos a la orden, como dice el ingeniero, cualquier consulta, la extensión, el teléfono, ¿verdad? 2428-8047, extensión 115. Ahí los pueden atender. Ellos están ubicados a la par del plantel también, ¿verdad? De municipal. ¿Y qué más, don Pablo? Muchísimas gracias.